¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Central CMD, hoy 8 de diciembre, donde se conmemora el aniversario número 29 de la tragedia aliancista. Justamente vamos a tener un programa especial enfocado en eso, pero antes de explayarme tengo que saludar a quien me va a acompañar el día de hoy, Pedro García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedrito. Hola, Carola, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá contigo y es verdad, ¿no? Una tragedia que nos dolió, nos sigue doliendo y nos seguirá doliendo para siempre porque fue una generación muy importante de jugadores de Alianza Lima y se les truncó la vida, no la carrera, sino la vida, en un episodio que sigue como decía, doliéndonos, ¿no? Uno mira imágenes, mira fotos, escucha testimonios de la época y no puede dejar de conmoverse ante lo que significó en ese momento, diciembre del año 87, esa partida lamentable para el Perú, no digo para el fútbol peruano, ¿no? Porque eso le dolió no al fútbol, le dolió al país. Y fue un episodio, como digo, que nos seguirá tocando la piel. Claro que sí, incluso yendo más allá, ¿no, Pedro? El hecho de la pérdida de una vida humana, ¿no? Que siempre trasciende todo, porque es lo más importante. Vamos a hablar acerca de la tragedia, entonces, el aniversario número 29 que se cumple el día de hoy. Tenemos invitados especiales, está César Espino, ¿no? Que sí, ya llegó, que justamente el popular Gato es una figura recurrente porque él no abordó el Fokker por haber recibido una tarjeta roja en el partido ante San Agustín, ¿no? Que era el partido previo, y él nos va a contar acerca de esa experiencia, acerca de lo que vivió, de la terrible experiencia que vivió al haber perdido a sus compañeros, ¿no? Hubo varios que no viajaron por diferentes motivos, ¿no? Uno fue Juan Reynoso, el actual técnico de Melgar, que en ese momento se lastimó, se lesionó en el partido previo, el partido de práctica previo al viaje a Pucallpa. Colibrí Rodríguez tampoco viajó por un tema de lesión. Y el Gato Espino, que hoy nos va a acompañar, fue expulsado el partido previo al viaje a Pucallpa. Ya nos detallará lo que se vivió en ese momento, pero fue algo extraño porque Espino juega un partido normal contra San Agustín, no comete una falta de expulsión y el árbitro, siempre vemos a los árbitros determinando situaciones polémicas, lo expulsa, digamos, gratis, el árbitro Montalbán. Y Montalbán le salva la vida, porque lo expulsa gratis, Espino no viaja y se salva. Cosas de la vida, no del fútbol, de la vida. Así que vamos a poder compartir esos relatos justamente con el Gato Espino. Bueno, y esta tragedia se hace aún más vívida porque justamente acabamos de pasar por una tragedia en el mundo del fútbol, ¿no? A raíz de lo del Chapecoense. Así que, bueno, vamos a enlazar acerca del tema de, lamentablemente, ¿no? Las tragedias que han perseguido al fútbol y que han enlutado no solamente al deporte, sino al mundo. Va a estar el día de hoy también Roberto Martínez, ¿no? Sí. Que tiene una vinculación especial también. Porque siendo de la U y habiendo sido jugador de la U, ex capitán de la U, tenía una relación cercana con algunos aliancistas, en particular con el Potrillo Escobar, que de la generación que se fue, posiblemente haya sido el jugador más talentoso, el que prometía más, el más, no puedo decir mediático, porque los medios en ese momento no pesaban tanto, pero sí el que tenía una proyección mayor, ¿no? Según la opinión de los expertos. Y Martínez, que era el jugador emblemático y naciente en la U, se juntaba con el emblemático y naciente en Alianza. Se conocían de la selección juvenil y aparentemente tuvieron una amistad muy, muy fuerte más allá de sus camisetas, ¿no? Algo que de repente la gente no sabe, ¿no? Que Martínez era muy pata de Escobar, muy cercano a Escobar, iba al barrio de Escobar. Y la familia lo vacilaba un poco también, ¿no? Me parece que sí. Y hay historias que recoger justamente con esa cercanía aparentemente incomprensible entre
Martínez y Escobar. Es que la amistad, bueno, en ese caso, ¿no? Trasciende camisetas, trasciende hinchajes. Eran patas. ¿No? Y eran amigos, patas. como tú dices, simplemente eran patas y nos va a contar acerca de esa vivencia, ¿no? Cómo le chocó a él también, ¿no? Este suceso. Sí, sí, sí. Tan lamentable. Cuando se produce el velorio en Matute, hay una imagen muy fuerte de Martínez, realmente Conmovido, descompuesto, conmovido sí. y mal. Como prácticamente suena raro, pero como un aliancista más, como un hombre más, porque tenía un amigo ahí, en la tragedia, ¿no? Un amigo cercano, más allá de que conocía a todos los jugadores, pero Escobar era su amigo. No digo una amistad, digamos, vinculada al fútbol solamente, ¿no? Porque entiendo que se relacionaban fuera de la cancha. Pero ya Roberto nos comentará con precisión cómo fue eso, ¿no? Perfecto, Pedro. Vamos a arrancar entonces, ¿no? Muy bien. Justamente con el informe que detalla, bueno, este lamentable suceso que ocurrió hace 29 años con el equipo aliancista. Adelante. La noche del 8 de diciembre de 1987, no solo perdimos a una generación de brillantes jugadores peruanos, y al que quizá sea nuestro entrenador más querido de todos los tiempos. Aquella noche, la vida de 43 familias cambió por completo. Aquella noche millones de peruanos lloramos. Aquella fue la noche más triste de la historia del deporte peruano. Alianza Lima llevaba 9 años sin campeonar, y el recuerdo del notable equipo bicampeón del 77-78 parecía tener una estela. El ADN del juego íntimo por excelencia había regresado en la figura de Luis Escobar, líder y emblema de un plantel con mucha sensibilidad para el buen juego. El Potrillo, quien parecía encarnar al mismísimo Nene Cubillas, era el rostro de la camada que buscaba acabar con una sequía. Escobar, junto a José Casanova, Carlos Bustamante, Daniel Reyes y Alfredo Tomasini, entre los cuales también se encontraba el experimentado José González Ganosa, tío de Paolo Guerrero, habían enmendado el rumbo tras un inicio de año muy difícil, producto del impacto que significó perder el título de 1986 a manos de San Agustín. Al final de la jornada 18 del descentralizado, los potrillos habían llegado a la punta tras vencer al Deportivo Pucallpa en la Selva, con gol de Pacho Bustamante. Este fue el último grito de gol de aquella generación. La llegada de Marcos Calderón a la victoria, con sus galones y sabiduría encima, había surtido efecto. El juego de Alianza iba en ascenso, y tras la victoria en Pucallpa, las cosas parecían haber sido puestas en su lugar. Se va el Alianza para campeón, se escuchaba en el camerino. Así se inició el regreso a casa. Pasadas las 6 de la tarde, el avión Fokker F-27, alquilado a la Marina de Guerra del Perú, dejó Pucallpa con destino al Callao integrado por 44 personas. Tras una serie de comunicaciones que iban creciendo en tensión, la torre de control de Corpac perdió contacto con la nave. A medida que se iban sobrepasando los minutos estipulados para la hora del aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez. A las 8:14 de la noche, el Fokker piloteado por Edilberto Villar Molina se desvió de su destino y se estrelló con el mar de Ventanilla, despedazándose por completo. 43 personas perdieron la vida, entre las que se encontraban los 16 jugadores del equipo, 6 miembros del comando técnico, 4 auxiliares, 8 barristas, 3 árbitros y 6 tripulantes. Curiosamente, Villar Molina fue el único sobreviviente. Aquella misma noche, en un contexto por demás difícil para el Perú, las principales radios reportaron la desaparición del avión sin anticipar la magnitud de la desgracia. En la negritud de la noche, muchos cuerpos desaparecieron para no ser encontrados jamás. Lo más triste llegó al día siguiente, cuando los familiares de las víctimas se enteraron de la verdad. Esas 43 familias no volverían a ver a sus seres queridos con vida. El Perú entero lloró la tragedia y tuvieron que pasar muchos años para que esas heridas empiecen a cicatrizar, gracias a la certeza que solo da la verdad. En el 2006, el periodista César Gilebran Chávez realizó el más esclarecedor reportaje sobre la tragedia para el programa La Ventana Indiscreta. En él, se dio a conocer el informe que durante mucho tiempo permaneció oculto y que fue preparado por la Marina de Guerra una vez que se escuchó la caja negra y tras una exhaustiva entrevista al único sobreviviente. Aquí quedó claro que hubo una responsabilidad compartida. Se le dio la confianza de llevar la nave a un piloto sin experiencia para realizar aterrizajes nocturnos. Además, el avión de carga no estaba destinado a llevar un número tan grande de pasajeros. Villar Molina no supo manejar un momento de crisis y desconocía las nociones mínimas de acción en un instante de emergencia. El reportaje explicó
que el piloto en sus pruebas psicológicas no había sido capaz de superar momentos de estrés y que, por el contrario, terminaba colapsando. El solo hecho de pensar en todo lo que tuvieron que pasar los pasajeros del Fokker en el instante mismo de las turbulencias y el desconcierto es simplemente doloroso. Como dolorosas fueron las imágenes de llanto, luto y oscuridad que apagaron las sonrisas del juego pícaro victoriano. Aquella noche del 8 de diciembre de 1987, el fútbol peruano no volvió a ser el mismo. Hoy, 29 años después, todavía miramos al cielo para saber, como dice la canción, si los potrillos partieron para jugar en la gloria por Navidad. Es difícil no conmoverse, ¿no? Han pasado 29 años, Pedro, amigos, y igual las muestras de dolor, ¿no? Que se vivieron en aquel instante y también, a ver, más allá del gran dolor de los familiares y del sentir del pueblo aliancista, todos los hinchas se manifestaron en ese momento de una u otra manera, ¿no? Por este terrible suceso. Sí, no, definitivamente fue un shock absoluto, ¿no? Un episodio que hizo que la barra de la U en Matute, a los pocos días, cuando se jugó un partido para recaudar fondos para los deudos, la barra de la U, para que veas la repercusión, una cosa impensada el día de hoy, cantaba Alianza Corazón. Antes del partido Alianza Independiente, jugado en diciembre del año 87, justamente para recaudar plata para los deudos. A ese nivel llegó el nivel de conmoción del Perú, repito, no del fútbol de Perú, sino del país, del Perú, de Lima, del Perú. Y una cosa que recogía Julio en el reportaje vinculado a la tragedia, tenía que ver también con la incapacidad del piloto para volar de noche, porque el informe de la Marina no solamente hablaba de una impericia del piloto, sino hablaba también de que no tenía horas de vuelo de noche. No tenía horas de vuelo de noche. Y esto a partir de que el avión debió partir 5:30 de la tarde de Pucallpa, de día, para llegar 6:30 de día a Lima, y el avión se retrasó casi 50 minutos porque el liquidador del estadio, el que tiene que recaudar la plata justamente lo que se recaudó ahí en Pucallpa, no aparecía todavía, porque toma tiempo. Y eso retrasó la partida del avión. Eso sale también en el informe de la Marina, que hubo un retraso de 45 o 50 minutos porque el liquidador con el maletín y la plata todavía no llegaban al aeropuerto. A ver, cuando tú enumeras esta cadena de sucesos, ¿no? Que finalmente desencadenan lo que sucede, lo que finalmente sucede, el hecho de haber perdido más tarde, la impericia del piloto. Bueno, en el informe psicológico sale también que él no sabía manejar situaciones de frustración, es decir, que se desesperaba. Todo ello nos habla acerca de cómo es el destino también, ¿no? Cosas, detalles que se van sumando para que ocurra algo, ¿no? Y también, por supuesto, el piloto luego desapareció. Sí. Nadie sabe dónde está el piloto Villar. Se manejó la versión, y es solamente una versión porque nadie le consta esto, que vive en Australia bajo otro nombre, no sé si con otra cara. Me imagino que saberse protagonista y posiblemente causante del suceso del año 87 lo llevó a una crisis personal evidentemente psicológica. Nadie sobrevive a eso de manera inmune, ni en lo físico, ni en lo psicológico. Terrible, ¿no? Vivir con eso a cuestas. Hubo testigos de lo que fue el equipo íntimo de la victoria, por eso el día de hoy vamos a poder recurrir a ellos, ¿no? Por ejemplo, con el Gato Espino, que nos va a contar cómo fue su pasar con el equipo y cómo los evoca a ellos hoy día, prácticamente 30 años después. Ahora, ¿cómo vivió la hinchada o cómo vive la hinchada todavía este proceso? Vamos a ver la carta de un hincha justamente, vamos a seguir hablando acerca de la tragedia de Alianza Lima, que hoy cumple su aniversario número 29 en este programa especial de Central. Adelante con la nota. El día sigue siendo noche para mí. Pasaron 29 años y no hay bálsamo que mitigue este dolor. No me consuela que sean eternos. No quiero que me abracen recordándolos. No me digas que el tiempo cura las heridas. Yo me desangro como un toro de lidia que cobija una estocada mortal. Yo me hice hincha por ustedes. El galope de Luis Escobar, el temperamento de Pechito Farfán, la calidad de Pacho Bustamante. Evoco a Tomasini, Caico y al gran Marcos Calderón. Odio ese maldito 8 de diciembre que los alejó de mi tarde de domingo
y los ubicó en el peor de mis recuerdos. Te extraño, Alianza. No sabes cómo. Quisiera abrir los ojos y verte en Matute, en tu casa disfrutando jugar a la pelota. Esa es nuestra esencia. ¿Has escuchado, Chueco, que ahora los jugadores que se ponen nuestra camiseta no se sienten cómodos jugando en Matute? Dicen que es difícil. No tienen ni la más remota idea de lo que significa llevar tus colores. ¿Entiendes por qué te extraño, Alianza? ¿Entiendes? Todavía viene a mi mente ese terrible amanecer. Esa mañana que desperté con la noticia que te habías ido. En el mar que tanto adoro, se consumó tu viaje en la peor noche para nuestro fútbol. Las gélidas aguas de Ventanilla se tragaron tu nombre, ahogando mi corazón y el de otros millones. Lamentamos nuestra suerte y hasta la celebramos. Aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido no es hincha blanquiazul, ruge la tribuna regalándole al mundo el más bello grito de dolor. No existe justicia que me deje tranquilo, no hay culpable que me evite sentir tu ausencia. ¿Por qué? Me sigo preguntando por qué. Hoy que un título es esquivo, hoy que protesto y no celebro, hoy que señalo y no festejo, te extraño más que nunca. Pero sé que aparecerá tu corazón, sé que volveré a sonreír, sé que desde el cielo una manito nos vas a dar. Que así como ustedes sentían la camiseta, aparecerán otros que borrarán esa tristeza y la convertirán en esperanza. Sé que todavía voy a gritar, arriba Alianza. Bueno, una carta que de alguna manera resume el sentir del hincha aliancista y bueno, de lo que se vivió en aquellos momentos, ¿no? Y justamente te decía Pedro que se hace más vívido este recuerdo con la tragedia del Chapecoense, ¿no? Porque vincula la pérdida de vidas humanas, ¿no? De una manera tan trágica, tan inesperada también. Y tan absurda a partir de las razones, ¿no? Sí. Ha sido clarísimo que la razón del accidente del Chapecoense fue una razón absolutamente inconcebible, ¿no? Un tema de combustible es inconcebible, ¿no? Inconcebible que ocurra, inconcebible que hayan autoridades que permitan que se produzcan estos vuelos. El otro día salió que el avión que llevó al equipo argentino de vuelta con Messi adentro a un partido tenía solamente combustible para 18 minutos más del vuelo efectivo. O sea que solo tenían gasolina para un cuarto de hora más aparte del vuelo. O sea que si una emergencia se hubiera producido, podría haber ocurrido una tragedia también con ellos. Una cosa absurda, ¿no? Absurda, absurda. Peor lo del Chapecoense. En el caso de Alianza Lima hubo otros factores, hubo otras cosas, pero que el asunto se vincule a la falta de combustible me parece verdaderamente inconcebible. O sea, no se puede creer que eso sea real, ¿no? Que eso haya pasado. También tiene que ver con, y ya para mandar la nota, con lo que tú decías, ¿no? Cómo se van encadenando otra vez hechos, ¿no? Los que no llegaron a subir al avión, por ejemplo, en ese momento también, ¿no? 4 personas, sin contar al hijo de Caio Junior, que se olvidó el pasaporte. Bueno, son tragedias que vamos a lamentar en realidad siempre y vamos a ver entonces este informe en torno a este suceso lamentable, una nueva tragedia aérea, la del equipo del Chapecoense, justamente cuando estamos recordando los 29 años de la tragedia aliancista. Veamos. Lo ocurrido el pasado 28 de noviembre en Medellín nos trasladó a nosotros los peruanos hacia el 8 de diciembre de 1987. La tragedia del Chapecoense golpeó el corazón, sobre todo, de los hinchas de Alianza Lima, que rápidamente se sintieron identificados con los torcedores de Verdao, quienes perdieron no solo a sus jugadores en aquel fatal accidente, sino también a sus héroes. Así como en la tragedia de Ventanilla del 87, muchas preguntas quedaron en el aire una vez que se confirmó la triste noticia. Tiempo después, se supo que un error humano causó que el Fokker se precipitara al mar, en el que perecieron la totalidad de jugadores y comando técnico de Alianza Lima. El piloto, Edilberto Villar Molina, perdió la visión de su tablero de mando a muy pocos kilómetros de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Su nula experiencia, piloteando de noche, le impidió saber si el tren de aterrizaje había bajado correctamente, razón por la cual no se animó a descender pese a que el personal de Corpac
le confirmó a la torre de control que todo estaba ok. Villar Molina había girado la nave hacia el norte y realizó un par de giros temerarios que hicieron asustar a los pasajeros. En su desesperación, el piloto dejó al mando a su copiloto y salió a calmar a la gente. Pero cuando volvió, el avión ya estaba a muy baja altura. Su maniobra llevó a que el vuelo AE-550 cayera al mar partiéndose en pedazos. Las pesquisas psicológicas determinaron también que Villar no estaba preparado para afrontar este tipo de situaciones. A esto hay que agregarle que estaban viajando en un avión de carga perteneciente a la Marina. Un error humano de similares consecuencias llevó a que el avión de Lamia, que transportaba la plantilla del Chapecoense, se estrellara en el Cerro Gordo, a poco de llegar al aeropuerto de Medellín. El piloto, Miguel Quiroga Murakami, debió haber hecho una parada técnica para recargar combustible en un avión que no tenía la reserva necesaria para volar desde Santa Cruz hasta Medellín. Simplemente Quiroga decidió no hacer esa parada, porque aparentemente eso le hubiera costado a la empresa Lamia tener que desembolsar unos $5.000 extras. Las pericias del accidente determinaron que el avión, al momento de la tragedia, tenía los tanques vacíos. Pero ¿cómo un piloto podría ser capaz de arriesgar la vida de tantas personas por $5.000? Todo se agrava desde el momento en el que se supo que Quiroga Murakami era también accionista de Lamia. Él era el encargado de trazar la ruta de vuelo y tenía toda la responsabilidad. Una sola persona tuvo en sus manos la decisión en el aire. El resultado, 71 muertos. Todas estas similitudes tienen como común denominador el dolor. También están aquellos que por designios del destino se salvaron. Está el caso, por ejemplo, de Juan Reynoso, quien no viajó porque estaba lesionado, así como el argentino Alejandro Martinuccio del Chapecoense. El ex jefe del equipo íntimo, Alex Berrocal, quien se bajó del avión para realizar temas administrativos, comparte con Mateo Salori, hijo del DT, Cayo Jr., la fortuna de seguir con vida. Mateo se olvidó su pasaporte y no pudo tomar el vuelo. Y así como el querido Chape, Alianza también recibió las más hermosas muestras de cariño, solidaridad y deportividad. Colo-Colo de Chile prestó una serie de jugadores y le dio la mano a los íntimos. La Barra Crema, eterno rival, cantó al lado de los blanquiazules, el recordado: Alianza, amigo, la U está contigo. Con el Verdao, los clubes más importantes de Brasil fueron un puño de unión. Anunciaron el préstamo de jugadores sin costo alguno. Además, el Atlético Nacional y todo el pueblo colombiano le rindió un homenaje conmovedor al rival que no pudo ser. Hoy la Copa Sudamericana habita en las tribunas del Chape, que como Alianza comparte esa pena y ese orgullo de haber forjado futbolistas que han hecho más felices la vida de miles de niños que los vieron en un campo de juego. Bueno, sí, te dejas sin palabras, ¿no? Sí. Te dejas sin palabras la historia del absurdo. Alguna vez en el año 58 se produjo una tragedia con el Manchester United, que habiéndose clasificado a la semifinal de la Copa Europa de ese año, volvía de Belgrado y tras aterrizar en Múnich para una escala técnica, en el intento de despegar de Múnich hacia Manchester, el avión se colapsó y se estrelló. Se salvó gente, entre ellos Bobby Charlton. Bobby Charlton, 10 años más tarde, gana la primera Copa de Europa para un equipo inglés. Y en el 66, solamente 8 años después, sale campeón mundial con Inglaterra en el mundial que se jugó en Inglaterra. Un sobreviviente que luego fue campeón del mundo. Es el único caso de la historia, ¿no es cierto? Un sobreviviente de accidente aéreo que luego gana una Copa del Mundo en su país. Justamente fue Bobby Charlton tras la tragedia de Múnich, año 58. Hay historias también con ese tipo de epílogos, ¿no? Después, pero evidentemente tragedia es tragedia y nos sigue doliendo esto a todos. Bueno, y si hablamos de sobrevivientes y de personas que han podido eludir a la muerte de alguna manera, tenemos que hablar de César Espino, que es nuestro invitado en el bloque que viene aquí en Central, en este programa especial en donde estamos recordando, ¿no? Hace 29 años que los potrillos partieron al cielo, ¿no? Esta tragedia lancista que nos sigue conmoviendo a todos. Volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso, amigos, y ya está en el estudio César Espino, ¿no? Que era justamente integrante de ese plantel comandado por Marcos Calderón. En ese 8 de diciembre, ¿no? Que recordamos hace 29 años, la tragedia aliancista, y él nos va a contar acerca, bueno, de esta experiencia tan terrible que tiene que rememorar siempre y que está vinculada aún más que nunca con lo que ha sucedido con el chapecoense también. César, bienvenido antes que nada y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Bueno, sí, se hace un año más de lo que pasó el accidente de Alianza y más aún lo que ha pasado con los brasileros, ¿no? Me hace recordar más de lo vivido, lo que viví en el momento, ¿no? Es un caso muy triste que siempre uno lo tiene marcado. O sea, todos los años, o sea, toda la vida siempre uno lo va a tener marcado. O sea, ¿Tú te enteras de lo de Chapecó y al toque asociaste y se te vino la película de nuevo? Sí, o sea, y justo pasa, no me entero el mismo día, solo al día siguiente, ¿no? Porque lo que pasó con los brasileños fue día lunes, si no me equivoco. Sí. No, en la noche. Sí. Igual con Alianza también, o sea, yo no escuché el partido por un evento que tuve, no llegué a mi casa a descansar, ¿no? Y me entero en la madrugada también. Igual, en esta vez también, o sea, no, se me va el sueño, en la madrugada prendo el televisor y la noticia del equipo brasilero que se había caído el avión, ¿no? Y se me vino de nuevo lo de la Alianza. Hoy día no se puede entender cómo uno se entera horas después, ¿no? Pero antiguamente no había Twitter, no había celular, no había esto, no había nada. Y podía pasarte que te acostaras un día 8 de diciembre a las 9 de la noche y apagas todo y chau, no sabes nada porque no se difunde la noticia. De hecho, los diarios que anuncian la tragedia, la anuncian no el 9, sino el 10. Porque el 8 de noche se cierra edición, 9 de la noche, no había nada confirmado, no se sabía. Los diarios que cuelgan en los kioscos de Lima el 9 de diciembre no tienen todavía la noticia de Alianza Lima, la tienen el 10. Pero bueno, volvamos a lo tuyo. Tú decías que ¿quién te avisa y cómo? Pedro Requena vivía cerca de mi casa. Él es padrino de mi hija con su esposa. Si no saben que Pedro Requena jugó universitario en ese tiempo, ha sido seleccionado peruano también. Claro que sí. Nos conocemos del Boys de la división de menores, ¿no? En esa época yo estuve en Alianza y él estuvo en la U. Entonces él, o sea, escucha por la radio que el avión se había desaparecido, dice. Y mi nombre lo aumentaban ahí también. En la lista que ahí me expulsan el partido anterior de viajar a Pucallpa con San Agustín, faltando 3 minutos. La lista 16 de ese equipo que jugó contra San Agustín era la misma que viajaba a Pucallpa. Entonces relacionaban esa misma lista, ¿no?, a los mismos jugadores con el accidente, ¿no? Pero no se percataron de que, o no se percató mi compadre Requena que yo estaba expulsado, o muchos, ¿no? Muchos pensaban que estabas en esa lista. Que estaba en esa misma lista, ¿no? Porque siempre daban esa misma lista, o sea, hasta familiares del extranjero que han estado familiares llamaban también a la casa. ¿No corrigieron la lista que era la de viajeros porque tú te...? No, muchos, o sea, se guiaban a la misma lista. Claro. Ahora, sí, César, yo quería saber, han pasado años y has tenido tiempo obviamente de pensar y de meditar mucho acerca de lo que sucedió. ¿Tú crees en el destino? ¿Eres creyente? ¿Qué crees que sucedió contigo específicamente? ¿Cómo te has planteado eso, no? Porque justamente escuchábamos a los sobrevivientes de la tragedia del chapecoense, ¿no? Y ellos decían de que como un hecho fortuito, como olvidarte el pasaporte, es la diferencia entre la vida y la muerte en realidad, ¿no? Sí, o sea, pasa, ¿no? Puede ser el destino, ¿no? En el caso mío fue por una tarjeta roja. Me expulsan faltando 3 minutos antes que termine el partido. Pero antes en el camarín Marcos Calderón dijo, el que se hace expulsar en mi equipo nunca más va a jugar en mi equipo. Entonces a eso, o sea, era el porqué, porque por ahí venían expulsiones tontas antes, ¿no? Entonces nos obligaba a cuidarnos dentro del partido y terminar completo el partido, ¿no? Pero lastimosamente me expulsan, faltando 3 minutos. Yo digo lastimosamente no, porque quería seguir jugando en el equipo, porque era un equipo muy competitivo, o sea, el que estaba ahí conservaba el puesto y tenía que pelearlo, ¿no? Era una lucha sana ahí, ¿no? Pero me expulsan faltando 3 minutos, yo, la verdad que la tarjeta no la doy como para expulsión, porque fue un foul técnico en la mitad del campo, ¿no? Caico González Ganosa hace la barrera, y yo lo miro a él, pero a la espalda mía estaba el árbitro con Carlos Castro,
jugador del San Agustín, que se amargó por el FAO, que se hablaba mal, ¿no? Entonces Montalbán, el árbitro, le dijo que se calle, o sea, como no se callaba, entonces yo indicaba la barrera, ya cuando volteo lo veo a Montalbán de espaldas hacia mí, que le saca la tarjeta a Castro. Y a la hora que voltea me mira a mí, para ti también. Y yo le digo, ¿yo qué he hecho? Le digo. Gratis. Me sacó la tarjeta así volteando, más me miró a mí, ¿yo qué he hecho? Le digo, si me dice votado de un principio, si era el FAO para expulsión, no, también te vas, me dijo. Gratis y Dios mío te salvó. ¿Y cuántas veces te has cruzado con Montalbán luego de ese episodio? Cuando se reinauguró el campeonato de nuevo, después de la tragedia, al mes creo, él fue el mismo árbitro que arbitró el partido con Bolonia y Tacna, en Matute. En Matute. Sí. Y el peroísmo mismo nos junta. Después que las fotos, todos nos junta. Y hablaban ahí, el que te salvó la vida. Y Montalbán me dice, gracias a mi tarjeta yo te salvé la vida. Yo le digo, sí, pero gracias a Dios también, porque Él es el que manda, porque soy creyente en Dios, ¿no? Él es el que manda y decide quién se vaya acá a este mundo. Le digo. Y ya nos abrazamos, todos dimos la mano, todo, y siempre tengo recuerdo del profesor Montalbán, ¿no? Que fue el árbitro en ese momento, ¿no? Bueno, César, nosotros vamos a continuar contigo, quédate con nosotros, vamos a hacer una pausa. Ya también está aquí en el set Roberto Martínez, ¿no? Pedro nos explica acerca de la vinculación que él ha tenido. También quiero que nos cuente su vivencia, que comparta con todos nosotros en este programa especial, en donde estamos recordando el aniversario número 29 de la tragedia aliancista. Regresamos. Bueno, y como ya lo habíamos anunciado, también nos acompaña el día de hoy Roberto Martínez, ¿no? A quien le damos la bienvenida. Gracias, Roberto, por estar con nosotros en este programa especial. Y justamente nos estabas contando fuera de cámara que tú estabas en esa jugada que finalmente, literalmente, le salva la vida, ¿no? A César. Sí, era una discusión general, ¿no? Estaba también Carlos Castro, estaba yo. Me acuerdo que cuando le expulsaron a César, salía y se peleó con Daniel Reyes, ¿no? Porque Daniel le decía, ay, te has hecho expulsar, que no sé qué, y él le decía que no, y salió, bueno, caminando, efectivamente, faltando 3 minutos. Empatamos ese partido. No sé si 0-0, 1-1. 0-0. Y sí, pues, ¿no? Cosas de la vida que pasan a veces y que terminan, pues, con César acá con nosotros, ¿no? Porque es increíble, ¿no? El episodio aquel. Aparte una expulsión absurda, ¿no? Faltaban 2 minutos, sí, claro. Era un partido que estaba cerrado. Una jugada intrascendente. Una jugada... Sí. Yo me acuerdo que Espino, cuando es expulsado, era un doblete, no era un partido Alianza San Agustín. Jugaba Alianza San Agustín y luego de fondo jugaba la U contra X. Así es. Y cuando Espino es expulsado, pasa por la barra de Oriente. No sé si me acuerdo bien. La barra de la U de Oriente. Claro. Y Espino tiene no digo un problema, pero hizo unas señas que no puedo reproducir, contra la barra de Oriente. Parece mentira que ese episodio haya sido un episodio que ha marcado tu vida, evidentemente. Sí, o sea, quizás, como te digo, o sea, Marco, como dijo en el camarín, dijo, el que se hace expulsar nunca va a estar en mi equipo. Y así fue. Y así fue, ¿no? Pues a pesar que Marco lo conocía del Boys cuando campeonamos con Boys, ¿no? Yo conozco a Marco, es un entrenador muy estricto, muy disciplinado, ¿no? En su forma, ¿no? Entonces dije, perdí el puesto, ahora ganarlo de nuevo, ¿no? Roberto, tú habías almorzado con los potrillos poco antes del viaje. Sí, creo que el día anterior que ellos viajaban. Mi mamá había ido a Argentina y había una marca famosa, Le Coq Sportif, ¿te acuerdas? Un gallito. Y había traído unos DVDs, una ropa de esos calados que se usaban en esa época. Y los llamé para invitarlos a almorzar y para obsequiarle uno a cada uno, ¿no? Estaba Daniel Reyes, Milton Cavero, Escobar y Pacho Bustamante. Y estuvieron en mi casa, sí. Y de ahí, bueno... Tenías una vinculación y una amistad muy especial con el Potrillo Escobar. Cuéntanos acerca de eso, ¿no? En realidad con ese grupo, ¿no? Con ese grupo, con Daniel, con Escobar. Escobar era realmente un jugador extraordinario, ¿no? Era fuera de serie, creo que era el que más destacaba de nuestra generación, ¿no? Y tenía, pues, unas anécdotas increíbles porque era un poco narcisista, se podría decir de alguna manera, porque él sabía lo bien que jugaba, ¿no? Y en verdad era extraordinario. Y éramos muy amigos, pero bueno, creo que se perdió una generación importantísima. ¿Qué decía él? ¿No? Decía, jugamos yo y 10 más, algo sí, así. Claro, me acuerdo un día estábamos en una concentración en una selección juvenil y peleaba
Sugar Ray Leonard con Thomas Herr, me parece, en el César Palace de Las Vegas, donde cada entrada te puede costar de $20.000 hasta $5.000, ¿no? Y la fecha anterior, dos semanas antes, había habido un clásico donde él metió 2 o 3 goles a Ramón Quiroga, que estaba en la U. Sí. Y dijeron, ¿no? Directamente desde el César Palace de Las Vegas, en el hotel, en el televisor, ¿no? 22.000 personas viendo a Thomas Herr con Sugar Ray Leonard, y se para él delante del televisor y dice: a Leonard y a Herz lo ven 22.000, a la figura 45.000 en los clásicos. Y se iba. Y ya no veía la pelea y se iba corriendo. O sea, era graciosísimo, en verdad. Pero era extraordinario. Era súper bromista. Y tú decías que era un poco así narcisista contando la anécdota y César se ríe, ¿no? Como asintiendo. Lo tenía como serio Escobar. No hay foto de Escobar riéndose prácticamente, ¿no? Sí, pero serio él no se reía cuando hacía esas bromas, ¿no? O sea, él yo creo que se las creía de verdad, ¿no? Los cotizados, sí. Exactamente, le decían los cotizados. Los cotizados. Sí, el grupo de él, de su generación. De él, Daniel, Pacho, ¿no? Eran los cotizados, Milton. Paraban juntos ellos. Sí. ¿Tú te acuerdas de Walter Perazo? Claro, el delantero argentino que juega en San Lorenzo. Claro. Estaba en San Lorenzo y era súper goleador de la Liga Argentina, qué sé yo. Fuimos a un juego de Sur, que ganamos 2-1. Claro, un partidazo. Metió un gol, yo uno de penal y otro Pacho Bustamante de penal. Correcto. Y le anulan uno a Escobar. ¿A Escobar? Escobar, hay una jugada por el medio, pasa en profundidad, sí. Escobar la agarra, se lo lleva y golcochea. Sí, tienes razón, a Escobar fue, no fue a Loyola. Hace el gol y lo anulan. Sí. No, te firmo, Escobar. Y ese día llovía mucho en el estadio, entonces en los corners los argentinos pues te miran por encima del hombro, ¿no? Estaba el hermano de Maradona, estaba Canigia, Perazo, un equipazo, ¿no? Y yo recuerdo que estaban todos embarrados, una pelota parada, qué sé yo, y nos decían pues muertos de hambre, qué sé yo, nos decían de todo, ¿no? Me tengo que embarrar por $80.000 al mes, ¿tú cuánto ganas? Nos decían, ¿no? Y me acuerdo clarito que Perazo se insultaba no sé con quién y vino Escobar escuchando eso y le dijo: yo en Perú juego al fútbol por hobby, ¿eh? En esa época en Alianza pues pagarían, no sé, pues ganaría $2.000, recién empezábamos, ¿no? No había dólares. Tenía esa chispa, ¿no? Esa chispa que le fluía de manera natural. Fue el mejor jugador del partido y se paró después del partido, todo con buzo de Perú y él con un buzo distinto y se paraba en la puerta del hotel. Y en verdad lo querían todos, ¿no? O sea, se paraba de panudo. Sí, claro, se paraba en la puerta del hotel, pero era su carácter, ¿no? Su forma de ser era así. Extraordinario jugador. Un crack. ¿Qué les parece si escuchamos esta nota que se ha preparado con la mamá justamente del Potrillo Escobar y continuamos en esta plática, ¿no? Justamente la mamá se pronuncia acerca de Roberto, ¿no? Y de la amistad que le unía a su hijo. Vamos a verlo. Transcurrían y el diálogo estaba matizado con algunas sonrisas de por medio, sobre todo de revelar el secreto mejor guardado en la vida del Potrillo Escobar, de saber quién fue su mejor amigo en el fútbol. Roberto Martínez. Él venía hasta acá, tenía un carrazo rojo bravo, y tocaba, yo le decía un día, le dije: ¿y este qué hace acá? Y me dijo: Carmen, ¿tú no dirías nada qué? Yo no quiero gallinas en mi casa, ¿sabes? Así que, por favor, agarra tu vuelo y ya. ¿Y para qué venía Roberto Martínez? Porque eran amigos. Con Lucho. Sí, y eran bien amigos. Y bien claro le dijo, sí, y él le dijo bien claro: señora, me dijo, nosotros somos bien amigos, aunque a usted le parezca a mí. Lo que yo siempre me he puesto un costado porque yo soy de la U y estoy de Alianza, entonces te escucho, que te escucho mi vieja. Y yo le dije: pues, ¿quién es esta gallina acá? No, me dijo, entonces, pues nosotros todavía, nosotros somos enemigos en la cancha, pero después chupamos, bailamos todos juntos. Y así yo me enteré que ellos eran bien amigos. Bien Charlie era Roberto. Sí, pero era bien, bien, ¿cómo te puedes decir? Bien humilde, con su ropa así, como todos los días ellos salían, a veces en short nomás y se iban. Así era, yo lo he visto así, pues yo cuando lo vi. Y ¿cómo sabes tú qué hacer? Porque mira, se sacó los lentes y entonces mira, yo digo: ¿y qué hace esta gallina acá, oye? Esta madre. Arranca, yo digo: ya, Carmen, cállate la boca, me dice. ¿Pero por qué? Entonces mi hijo ha caminado más rápido y se fue. Pues le digo: ¿por qué te vas? No, después vas a soltar la onda de la brava que estoy y después vas a... Al borde del llanto, con mucha nostalgia, también recordó los clásicos ganados. Doña Carmen Aburto, ¿no? Era Luis Escobar Aburto. Sí, linda señora, en verdad. Ahí ¿Tú bajabas al barrio de él? Sí, íbamos de vez en cuando a comer un ceviche, preparaban, o en verdad tomar unas cervezas en esa época, que era distinto que ahora, pues, ¿no? No existía tampoco tanta prensa que estaba atrás de uno, qué sé yo, ¿no? Pero sí teníamos, es más, mira, yo salí prestado a San Agustín, estuve con ellos en la selección de juveniles y yo soy hincha de la U a muerte, ¿no? Pero ellos me insistían que yo vaya a la Alianza, que yo firme en Alianza. Y
y me sacaron una cita con Agustín Merino. Entonces yo ya tenía toda la conversación para regresar a la U después de San Agustín y quería regresar, pero para no quedar mal fui a la reunión. Y me citaron acá al frente en la oficina de Agustín, donde es no sé, la funeraria. La funeraria, ¿no? Y no entré. Había arreglado. O sea, yo no sabía, sí, pues yo no sabía qué era. Y cuando llegué y vi, pucha, habían de todos los modelos. Dije, no, mejor no. Y no entré nunca a la reunión y lo llamé para pedir disculpas, ¿no? Pero sí tenía una buena amistad. ¿Por no salarte no entraste? Sí, no sé por qué. O sea, esas cosas que dije, no llegué ¿Tú siempre a has sido entrar. así? ¿De dejarte llevar por tu instinto, por tu intuición? Sí. Los futbolistas tenemos muchas cábalas y cosas, ¿no? O sea, salimos con el mismo pie, nos persignamos. Ahí pagaban también. Ahí hacían pagaban todo, ¿no? también, sí. Pero yo no iba, también igual. Igual tú tenías esa reticencia, ¿no? De Nada más entrar. fui No por nada malo, ¿no? Sino por cábalas era, pues. ¿Y cómo lo evocan a Caico? Más que nada tú, Gato, que lo tuviste... A ver, el equipo de los Potrillos era un equipo de gente joven con algunos grandes, ¿no? El más grande de todos, Caico. Tenía 34 años probablemente en ese momento. Caico era el papá de ustedes. ¿Cómo era la presencia de Caico? Porque comparo con Escobar, que es el más joven. Claro. Te pregunto por Caico, el más grande. O sea, juguetón con todos. O sea, siempre ha sido así, jovial, amigable. Se jugaba con todos. O sea, no era serio por la edad que tenía, no. O sea, era uno más ahí en el grupo. Los aconsejaba a los chicos. Más que todo, o sea, era bien amigable. Tú sabes que mi mamá padecía de cáncer durante muchos años. Y un día yo estaba en la casa en Pueblo Libre, vivíamos ahí, y tocaron el timbre y me dijeron, lo busca el señor González Ganosa. Qué raro, ¿no? Bajé y estaba ahí con su carro, con un cuadro del Señor de los Milagros, bastante grande, así gigante, dedicado para mi mamá, ¿no? Y bendecido. No te creo. ¿Sí? Y me lo regaló. Qué Se lo hermoso regaló, hasta el gesto. día de hoy lo tengo. ¿Sí? Perdóname, el arquero de la Alianza le toca la puerta al chico de la U para darle un obsequio para la mamá. Bueno, yo estaba en San Agustín en esa época, pero Bueno, igual, pero eras de la U. identificado, claro. Sí, con un cuadro grandote, hasta el día de hoy lo tengo, ¿no? El Señor de los Milagros bendecido, y me dijo, él sabía que mi mamá estaba mal. ¿Y de dónde vino eso? No sé, se apareció en mi casa. Porque Caico no era tu generación, o sea, Caico... No, lo conocí también en alguna selección preolímpica que estuvimos y por los chicos también, pues, ¿no? Por los chicos de Alianza, pero hemos sido rivales por ahí, pero esa anécdota la tengo... Claro que sí. Había habido un preolímpico el 87 en el verano. Claro. ¿Correcto? Estuvimos ahí, pero aparte pues habíamos jugado varias veces en contra. En ese preolímpico recuerdo que llevaron un psicólogo y nos tomaron un examen. Y el examen tenía hasta sumas, no sé por qué. Y me acuerdo clarito que Caico, que no entraba en la carpeta porque nos llevaron al Estadio Nacional unas carpetas, se paró con el examen y le dijo al psicólogo, oye, a mí me van a tirar una pelotita cuando tape, no me van a tirar un examen de 10 más 10, de 25 por 5. Y no quiso resolver el examen. Y se asó y se fue. Sí, claro, pero obvio, pues, o sea, ¿qué tenía que ver un examen? Con las sumas. Con sumas y multiplicación. Cefuga se llamaba le decían a ese psicólogo. Serenidad, fuerza, garra. Juguetón, ¿no? era extraordinario. Juguetón. Era extraordinario. El psicólogo, dices. El psicólogo él decía, tenía su palabra cefuga, ¿no? Cefuga. Serenidad, fuerza, garra. No me acuerdo su apellido, pero así se le conocía. Mira. Pero Caico se paró, ¿no? Ahora, es increíble que más allá de la tristeza que nos puede embargar cada vez que recordamos, ¿no?, la tragedia, también salgan a la luz estos aspectos tan positivos, ¿no? Cuando hablamos de Alianza, la U, hablamos de rivales de toda la vida y sin embargo vemos que fuera de la cancha existían esta clase de gestos, ¿no? Que No hablan solo acerca- conmigo, sí. eran muy amigos de Balán, que también estaba, bueno, en esa época ya creo que estaba en la U, o estaba en el Boys por pasar a la U, de Puchungo, o sea, era un grupo, estuvimos en selecciones juveniles muchas veces y era un grupo bien unido y allí no habían rivalidades, ¿no? Claro, cuando ya cada uno se iba a su club, y Gato lo sabe, pues es otra cosa a la hora que sales a defender a tu equipo. Pero, Ya distinto eso ya. pero después, yo nunca he visto que alguien haya llevado alguna pelea de la cancha afuera. Más allá no va eso. Todo queda en el campo. Y menos con ellos. Ellos eran muy joviales, en verdad. Y... Muy alegres. Milton estuvo en los juveniles de la U durante años, ¿no? Hizo menores en la U. Milton Cabero, sí. No sabía. Hizo menores en la U con nosotros y se fue a la Alianza después, ¿no? Pero hizo las menores con nosotros. ¿Y ese equipo a dónde podría haber llegado? Habían jugado la Copa el 87 contra Peñarol y Progreso y San Agustín. Claro. Que fue su única y primera experiencia, digamos, a nivel continental, a nivel darse a conocer, ¿no? Estaban naciendo, todavía no se podía decir mucho, pero ¿a dónde podrían haber llegado? ¿A dónde podrían haber llegado? Escobar, ¿a dónde podría haber llegado? A Europa, ¿no?
Tranquilo. Ahorita, ¿no? Pero en ese momento no había mucho Europa. Creo ¿Qué que tenía, ¿qué tenía lo Escobar más- distinto? Que se lo menciona como el más talentoso de todos. Era hábil, rápido, dominar el juego aéreo. Las dos piernas. Ujú, la- ¿Tú te acuerdas un gol que hizo, me parece que fue a Guaral de Chalaca? Sí. Pero lo más extraordinario de ese gol... Una fue que- tijera en Matute, Claro, una, exacto. una chalaca tijera. Pero lo más extraordinario de ese gol no es en sí la tijera, si tú lo analizas bien, es que el arco está allá, el centro viene de allá. De la punta y derecha. él no hace así, él la deja pasar y hace así para Sí. allá. O sea, eso no lo puede hacer nadie. O sea, que te centren de allá, o sea, tú haces esto, ¿no? Pero que esperes a la velocidad que la pelota pase y él gire y haga la tijera para este lado y meta el gol. Está en YouTube, se ve un poco mal, Impresionante. pero está en YouTube el gol. Sí, en Gol de verdad. Escobar de Chalaca, es un gol, o sea, que se habrá producido el 87 y hoy día, 30 años después, no he visto un gol igual. Exacto. O sea, A nadie. No digo en Perú, en ningún lado. Dificilísimo. No hay manera que la pelota pase y hagas, o sea, a la velocidad que viene la tijera para ese lado, ¿no? Era un hombre súper talentoso. Retomo la pregunta de Pedro para preguntarte, César, ¿te has planteado eso en más de una oportunidad? ¿Hasta dónde pudo haber llegado esa generación? Sí, ¿No? El fútbol era distinto en esos momentos igual, pero ¿te has planteado eso? dice llegado lejos, lejos, o sea, como dice Roberto, o sea, a Europa ahorita mínimo, ¿no? Porque antes no había para Europa, era más que todo era Colombia o México, era el mercado y acá se ganaba en soles, no los dólares ahora, ¿no? Y yo pienso que ahorita es en estado en Europa, ¿no? Con la calidad de jugadores que eran, lejos en estado allá, y una buena generación que se fue ahí de jugadores, ¿no? De futbolistas, ¿no? Con los que vinieron saliendo en la promoción de Roberto, ¿no? Casi toda la mayoría, casi son, ¿no? Hay una selección juvenil que vinieron ustedes, ¿no? Con Puchungo Yáñez, Reynoso. De la U estaba Chemo, Basalar, Chemo. Juan Carlos. O sea, una buena promoción. Ahora, en esa época todavía existía mucho el tema de la identificación con el club, ¿no? O sea, los que éramos de la U y habíamos nacido ahí teníamos mucha identificación con la U y era muy difícil dejarlo, los de Alianza también. Entonces eran chicos que salieron todos de Alianza, ¿no? Una promoción de 7, 8, 10 chicos de la cantera y de repente se hubieran quedado siempre en ese club, ¿no? Claro, digamos, no hubieran migrado dentro del Perú, no hubieran ido a un equipo de ninguna Perú, manera. pero seguramente que los hubiera sido por otro seguro lado. que de ninguna manera. Acá en el Perú hubieran jugado siempre en Alianza. Aparte eran, no sé, pues eran negritos, quimbosos, o sea, eran místicos, ¿no? De Alianza, de hecho. Como equipo grande, o sea, Alianza, U, Cristal, y ahí, o sea, No era. sería por los pagos, ¿no? Y la comodidad que había en los equipos grandes, ¿no? Sí, pues. Después sale, en el año 93, sale ese nuevo equipo de Alianza al que lo rebautizan como los Potrillos. El año 93. Farfán No, el equipo de Waldir, Mucho los Trigo, equipos. Marco Valencia, Canco Rodríguez, Jairo Legario, los rebautizan como los Potrillos. Pero había mucha diferencia. Y siempre comparé, ¿no? ¿Qué diferencia había? ¿Había mucha diferencia Sí. entre aquel equipo de los Potrillos original y este? Sí, yo creo que sí. Sí. O sea, digamos, no en calidad futbolística, sino de repente por lo que pasó, por la misma tragedia. Yo creo que Alianza siempre ha tenido mucha hinchada, mucha, pero a raíz del lamentable suceso, Alianza creció también mucho en la hinchada. O sea, la gente se identificó mucho, salvando las distancias, mira lo que pasa con el equipo brasilero, ¿no? Yo Sí, creo el paralelo es muy bueno. Yo sí, creo tienes razón. que ese equipo va a tener muchos hinchas más hoy en Brasil y en Alianza también sucedió lo mismo. Entonces, siempre va a quedar ese recuerdo. No estoy comparando el tema futbolístico, o sea, Mucho Trigo, Waldir, Jayo, Canco son excelentes jugadores y también han campeonado en Alianza, creo, llegaron a campeonar, ¿no? Pero el techo Pero yo creo que sí, había... El techo de Escobar y los demás. O sea, ellos eran, no sé, eran distintos, ¿no? Eran distintos a todos, en verdad. Yo los recuerdo en los clásicos. Con San Agustín casi nunca les fue bien, felizmente, no sé por qué. Pero cuando jugaban un clásico, los partidos así, esos estadios... Alianza le ganó a la U 4-0 Claro. en Matute y 5-1 en el Nacional. Así es. En el mismo año 86, Ahí 86-87. es donde Escobar decía eso, pues que ahí lo iban a ver 45.000 personas. Pero Esa es sí, una- por eso te digo. Entonces creo que Alianza ahí, entonces no hay manera, yo creo, con ningún equipo compararlo, ¿no? Ahora, si me hablas pues de Cueto, Cubilla, Sotil, yo creo que también... Otra ese equipo, generación sí. y otra Sí, época, pues. ¿no? Ustedes estaban hablando acerca del gol de Escobar, del talento incomparable que se vivió No con me digas que esta está. generación. Y está ya. Producción lo ha buscado para rememorarlo juntos y revivir. Justamente Roberto hablaba Esa era acerca desde... A ver, la iniciación de la jugada y la culminación no la podía hacer cualquiera, ¿no? Y Pedro, que hasta ahora no has visto un gol de esas Yo no he características. visto una tijera o chalaca Tan así arriba, igual, ¿no? tan arriba. No, parece, estéticamente no se puede, o sea, Y él creo ¿cómo que es fue, posible? no sé si te estoy mal, pero yo creo que él fue el primero en usar tobilleras, ¿o no? No fue el primero, pero era el único de su tiempo. Las tobilleras eran
un accesorio O sea, de los años acá en Perú 30, no me acuerdo de... años 40. Sí, más Tú ves o fotos menos antiguas, los jugadores con tobilleras. de Valeriano. Ahora, Escobar, Valeriano López, esa gente, ¿no? Escobar tenía tobilleras cuando nadie usaba tobilleras Claro. y cuando nadie ha vuelto a usar tobilleras. En la época. Y tú que eras su compañero de vestuario, ¿por qué usaba tobilleras? ¿Cómo se las ponía? ¿Qué tobilleras eran esas? Encima de las medias, sí le gustaba jugar con tobilleras ahí, por seguridad, decía. ¿Pero por qué si nadie usaba tobilleras? Era su forma de ser, seguro para distinguirse de los otros, ¿no? Ahora, yo escuchaba una cosa de vestuario de Alianza Lima que tú de repente podrás confirmar. Cuando se avicinaba un clásico, Escobar le gustaba jugar con todo nuevo. Ahí están las tobilleras, dicen, sí, pero Sí, que las vean. Claro. Sí, ajá. Y se contrastan con las medias azules. Él era el único que jugaba con tobilleras. me acuerdo. ¿Por qué Escobar pedía siempre ropa nueva para los clásicos y chimpunes nuevos? Era su forma de él, o sea, de cábula, ¿no? De Él era manejarse diferente, así. ¿no? Sí, como Sí. decía, el diferente. Yo accedí a una historia en la cotizado, cual sí, él sí. se avicinaba un clásico y él dijo, como pidió la ropa nueva y no se le daban la ropa nueva, y menos los zapatos nuevos, dijo no juego. No juego. Y le dieron los zapatos nuevos y se produce el clásico de los goles contra la U más que tú chocolate, decías. ¿Qué cosa, César, acerca de lo Es que un dice clásico, Pedro? también una Ajá. concentración. O sea, hicieron la comida de la concentración, ¿no? Lo que te dan, y él no quería que su mamá le traiga su comida. Y no como. Y dijo, bueno, pues que le traigan su comida. Y le trajeron, su mamá llegó mamá fue? llevándole su comida. Está bien. O sea, que era en ese tiempo coliflor saltar, creo que dijo su mamá. Pero eso no va bien para antes de un partido. No, pero yo quiero eso. Sí, era O sea, tenía sus cosas. O sea, Pero era era su- extraordinario, también era ¿no? psicológicamente se sentiría mejor, me supongo, ¿no? Pero ese clásico, me acuerdo, 4 también metimos en Matute, con 2 goles de él. Él ¿Y dice, cómo soy fue? talentoso, me tienen que dar mis gustos también, Una bueno, cosa de vez en cuando. que es una curiosidad. El técnico de la U que recibe las goleadas 5-1 y 4-0 era Marcos. Y Marcos claro. luego va a la Alianza. Ajá. ¿Cómo se explica que Marcos, de goleado por Alianza, pase a Alianza? Ya, ¿Por qué ahora, Marcos fue a Alianza Lima y muere en el Fokker? Antes de Marcos estuvo el finadito César Cubías, el paraguayo. Oh, ¿No? profe. Pero el profe, o sea, tuvo 2 meses, más o menos, 2 meses. Quizás, o sea, por la disciplina que él llevaba, también era rígido. No, 7 de la mañana quería entrenar. Y en el momento los chicos no querían esa hora porque estaban acostumbrados a las 9, o sea, muy temprano. Muchos venían de lejos, o sea, llegar a las 7 en punto comenzaba. Por ahí la forma de ser del profesor como que no le gustó un poco a los chicos, a los que no lo conocían, ¿no? Entonces por ahí hubo el cambio. Entonces ahí viene el profesor Marcos. Pero como hablamos en antes también, el profe Marcos era disciplinado también, o sea, la forma de ser también, o sea, pero puso un horario adecuado más o menos como, y se fue acomodando a los chicos ahí, llevándolos más o menos de una forma como para salir adelante, ¿no? Porque el profe ya tenía experiencia en eso ya. Ahora, chicos, para cerrar ya la entrevista, en tu caso, Roberto, cuando tú te enteras de la noticia y tú también, César, ¿les pasa por la cabeza, se sienten privilegiados de alguna manera, ¿no? Cuando uno ve la pérdida de vidas de gente tan talentosa y tan joven, a veces uno se replantea la vida misma, ¿no? Que a veces nos molestamos por cosas que no tienen mayor importancia y uno no tiene la vida comprada de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza o qué experiencia positiva se puede sacar de todo esto? Bueno, yo creo que de positivo es muy poco, ¿no? Lo que pasó, pero sí, tienes razón en algo. Yo ese día veníamos de jugar de Cerro de Pascua con San Agustín. Y las condiciones en esa época para jugar en Cerro de Pascua no es como las de ahora, que puedes viajar en un avión hasta Huancán, no sé, hasta algún lado, hasta Huánuco, qué sé yo, ¿no? Y San Agustín, que era un equipo chico, viajamos en un bus pues, de la época muy malo, ¿no? Y vinimos por tierra. Un viaje pues, de 10, 12 horas, un frío terrible, ni siquiera habían duchas en el camarín de Cerro de Pascua, me acuerdo, o sea, no estaba equipado, ¿no? Y veníamos quejándonos de eso, de por qué no viajábamos en avión o por qué en un mejor bus, qué sé yo, y mira, a Alianza le dieron las facilidades para viajar en un charter y sucedió lo que nadie esperaba y lo lamentable. Entonces sí, creo que a veces uno se queja por cosas que de repente no tienen tanta importancia como otras y a veces te dan las comodidades y suceden cosas fatales. Pero es algo que no se va a poder de ninguna manera sacar nada positivo. Y en tu caso, Siempre, César, igual, o sea, de positivo no hay nada, porque siempre uno lo va a tener recuerdo toda la vida, lo va a tener marcado, ¿no? Como anécdota también que me dijo antes, dan la lista
de los que viajan, los que juegan con San Agustín, los que viajan a Pucallpa el día sábado antes de jugar con San Agustín. Y nos dan el itinerario de todo, o sea, cómo íbamos a viajar en el avión charteado, todo de la Marina, todo, ¿no? Pero cuando ya dan la lista, todo vamos al camarín ya para bañarnos todos, irnos a nuestra casa y regresar a la concentración en la noche. Tomasini me dice en el camarín, en la ducha, me dice, Gato, estos aviones no son seguros. Estos son de carga, no son seguros estos aviones. No le tengo la seguridad. Y yo le dije, sí, yo he viajado en Boise en estos aviones, ya, o sea, charteado, o sea, no hay problema, vamos y venimos, le digo. Sin presagiar que me iban a expulsar el partido con San Agustín. O sea... ¿Y Tomasini no era de hablar mucho? No, pero, o sea, en el camarín me lo dijo antes, o sea, en la ducha, cuando vino la lista me dijo, o sea, estos aviones no son seguros, Gato, no son seguros, no. Y yo le decía que sí, o sea, cosa del destino, ¿no? Sin saber, o sea, que me iban a expulsar el partido antes de viajar, ¿no? Y lo que sucedió, ¿no? O sea, uno no sabe cuándo va a suceder, cuándo no. O sea, como dice, o sea, Dios sabe cuándo, o sea, uno lo va a recoger, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa anécdota que nos hace reflexionar mucho también. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. En este 8 de diciembre, entonces, en donde recordamos 29 años de la tragedia aliancista. El próximo año tiene que haber algo grande, creo yo, en Matute. Y si no en Matute, en el Nacional, o algo grande, grandioso, grande, porque son 30 años de la tragedia y yo creo que debe quedar un homenaje histórico para ellos. Me parece que deberíamos, la gente del fútbol no tiene que hacerlo solamente Alianza Lima, ¿no? Organizar algo diferente para poder vincular lo que es el aniversario 30 y las historias que quedan, ¿no? Gente que queda, ¿no? Paolo Guerrero tiene un tío llamado Caico que falleció, ¿no? El fútbol se vincula a través de los tiempos y me parece que, no digo el fútbol de Perú, el país debería homenajear a los aliancistas que cayeron en ese momento, ¿no? Me parece que sería un tributo justo y que no debemos dejar pasar, me parece, ¿no? Hay tiempo, tenemos un año para trabajarlo entre todos, a mí me parece, ¿no? Es una idea como para trabajarla. Bueno, y saludar a toda la familia de los chicos, ¿no? A los que conocimos y a los que no. De igual manera, tengo un saludo para todos también, de su familia, hijos, la hinchada misma de Alianza Lima. Nuestros respetos para todos ellos. Bueno, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este programa especial. Vamos a hacer una pausa, Pedro, ¿no? Y regresamos con más aquí en Central.